Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Ya listos para comenzar nuestra clase de hoy. ¿Cómo estás, Matías? Buen día, Axel. Buen día, chicos. Rocío, Milagros, Belén. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día, buen día. Bueno. Magdalena, buen día. Néstor, buen día a todos, chicos. Espero que estén bien. Espero que hayan podido leer alguna de las cosas. Buen día, María, ¿cómo estás? Buen día, Lucila. Esperemos que hayan podido avanzar un poquito con... hola, Agustín, buen día, Raúl, buen día a todos, chicos. ¿Cómo vienen con la materia? Les cuento que posiblemente la clase de hoy yo tenía previsto quizás comenzar con el tema 5, pero voy a hacer un pequeño refuerzo en el tema 4. Me voy a quedar la clase de hoy, que seguramente, ojalá que no sea tan larga, que sea un poquitito más acotada. Y vamos a ver el tema 4 puntualmente, vamos a cerrar el tema 4 y seguramente cierre con algún ejercicio o con 1 o 2 ejercicios de la guía, como para que hagamos un poquito de práctica conjunta y le encontremos un poquito más el gusto y el sentido a lo que estamos viendo en teoría. Así que, Fernando, si querés, vamos con el streaming y así comenzamos con nuestra clase de hoy y podemos poner a grabar. Así que vos avísame cuando esté en YouTube listo. No sé si tendremos muchos chicos por ahí, pero bueno, vamos a activarlo. Y avísame cuando le des el ok para que yo empiece con la clase de hoy, Fer. Perfecto, ahora sigo el streaming y empiezo a grabar, te aviso y te paso el rol de anfitrión. ¿Dale? Dale, creo que tengo el rol de hospedador acá. Estás como coanfitrión. Dale, buenísimo. Bueno, ahí ya está deshabilitada lo que es la sala de espera para que puedan entrar los chicos de forma automática, para que no esté dándole la habilitación. Sí, te escucho muy bajito, Fer. No, que te decía que está ahí habilitado para que vos puedas, para que los chicos entren de forma automática. Perfecto. Si pones a grabar, avísame cuando ya empecemos a grabar y ya alargamos con la clase de hoy. ¿Ya estamos, Fernando? No, aguántame porque sabes que no estoy con el rol. Parece que cuando cerré allá en la otra máquina me quitó el rol. ¿Vos estás como coanfitrión ahora? ¿Puedes verte ahí? A ver, dame un segundo que voy a dejar de compartir y me fijo. Estoy como coanfitrión, yo sí, ¿no? Que yo estoy como anfitrión, sí, y vos estás como coanfitrión. Sí. Pasa que te pasé cuando cerré la otra máquina. Aguantamos un poquito, lo salgo y vuelvo a entrar. Dale. Esperemos un poquito, chicos, disculpen. Estamos ajustando los detalles para que salga por YouTube y bueno, Fernando necesita hacer una modificación. Pero bueno, ya vamos a estar. ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen con la materia? Les cuento un poquito la autoevaluación de este sábado. La autoevaluación va a hacer foco en el enfoque cardinal de la utilidad, ¿sí? O sea que mi recomendación, nosotros estamos viendo el enfoque ordinal, yo hoy voy a reforzar el enfoque ordinal, pero la autoevaluación va a versar sobre el enfoque cardinal, o sea, la ejercitación práctica
va a ser sobre el enfoque cardinal. Sí, Fernando. Ya estoy activando. Listo, ya activás la grabación. La grabación también. Ya está grabando y está en streaming. Perfecto, gracias, Fer. Bueno, como les decía, chicos, ¿cómo están los que recién se conectaron por YouTube? No sé si habrá alguno de ustedes por ahí, pero bueno, bienvenidos a la clase. Les estaba diciendo que en relación a la autoevaluación que tenemos de la unidad 4, para el día sábado, la práctica va a ser foco en la resolución del enfoque cardinal de la utilidad. Sin embargo, nosotros lo que vamos a terminar de ver hoy, lo que hemos desarrollado en las clases de teoría, es el enfoque ordinal, no sé si recuerdan, y el cardinal los dejamos para que ustedes lo vean solos. La idea es que luego en el examen parcial, nosotros vamos a trabajar y vamos a evaluar y vamos a hacer hincapié en el enfoque ordinal, para que se queden tranquilos, que es lo que nosotros hemos desarrollado en teoría y lo que también se ha desarrollado en práctica. Pero vamos a hacer foco en el enfoque ordinal de la utilidad, porque es lo que yo he desarrollado, a pesar de que le hemos dejado todo el módulo del enfoque cardinal, para que ustedes estudien también el enfoque cardinal, porque es importante conocerlo, y les hemos dado también ejercitación práctica sobre el enfoque cardinal, y vamos a hacer la autoevaluación sobre el enfoque cardinal. En el examen parcial vamos a hacer hincapié en el enfoque ordinal de la utilidad, porque es el que hemos desarrollado. Así están ustedes un poco más tranquilos, ¿sí? No son obligatorias las actividades de autoevaluación, simplemente son de autocontrol o autoevaluación de cómo van ustedes con la comprensión de los contenidos para que eventualmente puedan después hacernos consulta, ¿sí? Ese es el rol que entiendo que cumplen las actividades de autoevaluación. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver una pequeñísima revisión o repasada de lo que vimos. Dijimos, bueno, terminamos en el enfoque ordinal de la utilidad y la última cosa que vimos fue cuándo o tratar de encontrar cuál era el equilibrio del consumidor bajo este enfoque. Y entonces cuando hablamos de equilibrio del consumidor, sabíamos que teníamos que tener presente las dos patas, por decirlo de alguna manera, que debían... que las dos patas, esperen que acá tengo un mensaje, no sé, denme un segundo. Profe, salgo, Silvia, tengo que cuando vuelva, acépteme, sí, está para que ingrese sola, Silvia, vas a poder ingresar sola, de todas formas voy a estar atenta, ¿sí? Bueno, vamos de nuevo. En el equilibrio del consumidor sabíamos que teníamos que tener en cuenta las dos patas que constituían la posibilidad de toma de decisión en términos de consumo de un individuo. Y estos dos anclas que teníamos que tener presentes tenían que ver, por un lado, con los gustos del individuo. Y los gustos estaban reflejados en el enfoque ordinal con ese mapa de preferencias que daba lugar a todo un conjunto de curvas de indiferencia que tenían una pendiente negativa, que tenían una tasa marginal de sustitución de un bien por otro que era decreciente en valores absolutos, ¿no es cierto? Y este mapa de preferencias no solo, o sea, nos permitía conocer las preferencias, pero no nos permitía de alguna manera conocer cuáles eran las posibilidades concretas de compra. Y entonces necesitábamos incorporar esta otra herramienta que era la restricción presupuestaria, que lo que nos reflejaba exactamente era el ingreso del consumidor, los precios que estaban, que poseían los bienes que el consumidor estaba consumiendo o con posibilidades de compra y que nos permitían construir su restricción presupuestaria. Entonces dijimos, bueno, con las preferencias, con la restricción presupuestaria, estas dos cosas nos permitían encontrar lo que íbamos a denominar
el óptimo del consumidor o la condición de equilibrio del consumidor. Y cuando hablamos de la condición de equilibrio del consumidor, lo que habíamos dicho era que el consumidor lo que iba a buscar o lo que iba a entender como una situación de equilibrio era tratar de alcanzar la máxima utilidad posible dada su restricción de presupuesto. Y entonces dijimos, bueno, esto gráficamente quiere decir algo y matemáticamente, por supuesto que es la misma cosa, pero se manifiesta en una condición también que tiene un significado preciso. Entonces dijimos, bueno, a ver, gráficamente, ¿qué quiere decir que el consumidor esté en óptimo? Y entonces, fíjense que, si ustedes recuerdan, tomamos el mapa de preferencias del consumidor y en el mismo plano construimos su restricción de presupuesto y dijimos, bueno, que el óptimo implicaba, por un lado, que el consumidor gaste todo su ingreso, y eso quería decir gráficamente que esté sobre su restricción de presupuesto, y que, además, lo que significaba estar en óptimo era que tenía que alcanzar la curva de indiferencia que esté más alejada del origen. ¿Por qué? Porque eso le garantizaba que estaba alcanzando el máximo nivel de satisfacción posible, dadas su mapa de preferencias. Entonces, estas dos condiciones que determinan el óptimo del consumidor, lo que me muestran es que gráficamente, si nosotros estamos trabajando en este gráfico que tenemos a la izquierda, donde habíamos graficado 3 curvas de indiferencia posible y una restricción de presupuesto, entonces teníamos que claramente la condición de óptimo me mostraba que el punto donde el consumidor está en equilibrio es el punto que vamos a marcar como E, donde con la restricción de presupuesto que está marcada como esta recta que hemos graficado en negro, alcanza o es tangente a la curva de indiferencia verde que está señalizada como U1. Entonces, en el óptimo, lo que claramente se puede ver es que la restricción de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia que está más alejada al origen posible. Entonces, esto nos permitía construir matemáticamente el significado de la condición de equilibrio. ¿Y cuál era el significado de la condición de equilibrio cuando yo lo expresaba en términos matemáticos? Bueno, habíamos dicho que la primera condición tenía que ver con que el consumidor tenía que gastar todo su ingreso, entonces eso sabíamos que lo que implicaba era que se cumpla con igualdad esta restricción presupuestaria que nosotros ya sabíamos o ya habíamos construido y habíamos señalizado como I igual a ingreso sobre el precio de I menos el precio de X sobre el precio de Y por X. Entonces se tenía que cumplir la restricción, pero además la segunda condición era que nosotros alcancemos con la restricción la curva más alejada de indiferencia posible, y eso implicaba matemáticamente decir que ambas curvas son tangentes y que por lo tanto la pendiente de la restricción de presupuesto debe ser igual a la pendiente de la curva de indiferencia y que por lo tanto matemáticamente eso se manifiesta como que la tasa marginal de sustitución de Y por X tenía que ser igual al cociente de precios P menos P de X sobre P de Y, que es la pendiente de la restricción presupuestaria. O sea que esa es la condición de equilibrio y decíamos que en ese punto el consumidor estaba en óptimo. Entonces, pero yo no sé si ustedes recuerdan que lo que en realidad habíamos tratado de hacer era analizar cómo era posible suponer el comportamiento del consumidor bajo el enfoque de la teoría ordinal y de demostrar que de alguna manera este modelo nos permite mostrar cuál es la relación que existe entre precio y cantidad demandada de un bien. Y es decir, esta teoría nos permite, a partir de los supuestos de comportamiento, obtener una curva de demanda del individuo por parte de un bien
y de alguna manera demostrar que esta curva de demanda tiene pendiente negativa y por eso el modelo es válido para predecir lo que va a ocurrir en la realidad. Entonces la pregunta sería, bueno, con todo lo que hicimos hasta ahora y la restricción de presupuesto, la construcción del mapa de indiferencias y la condición de equilibrio, la determinación del equilibrio, ¿cómo hacemos para obtener la curva de demanda individual del individuo por el bien X? Entonces, ese es el desafío, esa es la propuesta de la clase de hoy. Esta, la curva de demanda, y vamos a ver que también vamos a tratar de obtener la curva de Engel, pero empecemos por la construcción de la curva de demanda. Entonces, la propuesta inicial es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que en el modelo que hemos planteado podamos obtener la curva de demanda? Muy bien, ¿qué me muestra una curva de demanda? O sea, cuando yo hablo de una demanda, ¿qué me relaciona? Una demanda, sabemos que relaciona las cantidades que está dispuesto, las cantidades de un bien, llamemos X, que un consumidor está dispuesto a comprar, que un consumidor está dispuesto a adquirir a los diferentes, y pongo este símbolo, diferentes precios del bien. Precios del bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de ver? Estoy tratando de encontrar si yo, a partir de este modelo de equilibrio del consumidor, soy capaz de construir la demanda que realiza el consumidor de un bien. En este caso, voy a hacer foco en el bien X. Acuérdense que son dos los bienes que estamos nosotros trabajando, el bien Y y el bien X. Bueno, vamos a analizar la demanda de X. La demanda de X, ¿qué me muestra? Las cantidades de X que el consumidor estaría dispuesto a adquirir a los distintos precios. Es decir, nosotros sabemos, que ya lo vimos en la unidad anterior, que la demanda relaciona precio y cantidades demandadas de un bien. Excelente. Pero nosotros queremos ver si podemos obtener esa relación de demanda que me muestra la relación entre el precio y la cantidad demandada del bien, partiendo de la situación de equilibrio del consumidor que hemos desarrollado en la teoría ordinal de la utilidad. Entonces, para ello, yo les propongo que comencemos analizando en un mundo donde tenemos el bien Y y el bien X, ¿sí? Acá tenemos bien X en este eje, el bien Y en este eje, y comencemos suponiendo que la restricción presupuestaria inicial, en términos gráficos, está dada por Y sobre el precio de Y en este punto, y en el momento cero, y esta sería la restricción original, que le voy a llamar restricción presupuestaria sub cero, que es la recta que tenemos aquí en negro, donde sabemos que los puntos de corte, por ejemplo, el punto de corte que estoy marcando aquí en el eje X, se puede obtener como ingreso sobre el precio de X en el momento cero. ¿Por qué? Porque sabemos que es la cantidad máxima que se puede comprar de ese bien cuando solo se consume dicho bien. Y de la misma manera, el punto de corte que tenemos en el eje Y se puede obtener haciendo el cociente entre el ingreso que recibe el consumidor y el precio del bien Y en el momento inicial, porque en este punto estoy suponiendo que no consumo nada del bien X. Entonces, con esos dos puntos de corte tenemos nuestra restricción presupuestaria inicial. Dada esa restricción presupuestaria inicial y representado el mapa de preferencias a partir de estas curvas de indiferencia que yo he graficado, fíjense que la curva de indiferencia U sub 0 es tangente a la restricción presupuestaria que hemos marcado como RP sub 0,
en el punto este que tengo acá, que es el punto de equilibrio en el momento inicial del consumidor. ¿Está bien? En ese punto de equilibrio, y digo que es el equilibrio porque se están cumpliendo las dos condiciones que habíamos supuesto que tenían que cumplirse en el equilibrio, que era que el consumidor gaste todo su ingreso, pero además que en ese punto la pendiente de la restricción de presupuesto coincida con la pendiente de la curva de indiferencia, el consumidor estaría dispuesto a adquirir X sub 0 del bien X y sub 0 del bien Y. Muy bien. Fíjense que entonces lo que yo podría hacer es, a partir de la condición de equilibrio E sub 0, que estamos aquí en el gráfico de la izquierda, de los dos que estoy buscando, lo que yo podría hacer es irme al gráfico de la derecha y decir, bueno, cuando el precio es PX0, ¿y dónde está reflejado este precio PX0? Está reflejado en el hecho de que el punto de corte de la restricción presupuestaria está dado en el ingreso sobre el precio de X0. El precio de X0 no es cualquier precio, es el precio tal que, dado el ingreso del consumidor, hace que el punto de corte de la restricción presupuestaria esté en el punto que hemos marcado en esta restricción de presupuesto, ¿sí? Entonces, dado el precio PX0, que sabemos que lo obtenemos de la restricción presupuestaria original, que es la que estamos graficando, las cantidades que en el óptimo está dispuesto a consumir el consumidor son X0. ¿Por qué? Porque son las cantidades que nosotros obtenemos de optimizar la canasta de consumo dada la restricción de presupuesto. Por lo tanto, nosotros de la condición de equilibrio inicial podríamos obtener un punto en el que yo relaciono precio del bien X con cantidades demandadas del mismo. Pero como lo que estamos tratando de hacer es encontrar la demanda, claramente yo no puedo obtener una curva de demanda si solo conozco un punto en el que tengo cantidades demandadas a un precio determinado, sino que necesitaría conocer qué pasa si cambia el precio del bien en cuestión, qué pasa si yo me muevo y el precio del bien en cuestión deja de ser este que era en el momento cero y pasa a ser otro, qué pasa con las cantidades que está dispuesto a consumir el individuo. Entonces, para ello, vuelvo a mi gráfico de la izquierda y lo que hago es justamente proponer una modificación en el precio del bien X, de manera tal que el precio del bien X en el momento prima, que sería el momento en el que se modifica, ahora sea menor que el precio de X en el momento inicial. Pero si eso es así, y a la luz de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ustedes van a poder recordar que todo caída en el precio del bien X, ¿sí? Si el precio del bien X disminuye de manera tal que ahora el precio prima es menor que el precio en el momento cero, sabemos que ahora las cantidades máximas que se podrían comprar del bien X cuando solo se compra de ese bien son más grandes que antes. Y por lo tanto, nuestra restricción presupuestaria en el momento prima rota hacia afuera. Pero si la restricción del presupuesto rota hacia afuera, entonces ahora el consumidor va a poder alcanzar una curva de indiferencia que va a estar más alejada del origen que la que tenía en la situación E sub 0 o en la situación anterior. Y eso hace que el nuevo óptimo del consumidor sea diferente del anterior y sea el punto en el que, dada su nueva restricción de presupuesto, el consumidor gasta todo su ingreso, pero además se cumple que la pendiente de la restricción de presupuesto coincide con la pendiente de la curva de indiferencia. Es decir, las
curva de indiferencia y la restricción de presupuesto son tangentes en el nuevo punto de equilibrio del consumidor. Muy bien, cambió el precio, cambia la decisión de consumo óptima del consumidor y lo que me propone ahora es planteemos qué es lo que ocurre entonces con el consumo, las cantidades demandadas del bien X, cuando el precio dejó de ser el precio anterior, que era P sub 0, y resulta ahora ser PX', que es un precio menor que el anterior. Pero entonces cuando yo miro en el gráfico primero el nuevo punto de equilibrio E1 con el precio de equilibrio más bajo, advierto que en la combinación óptima las cantidades demandadas del bien X que el consumidor desearía adquirir son X'. Y por lo tanto, y además, X' es mayor que lo que se consumía en las cantidades anteriores. En el óptimo anterior teníamos X0, en el óptimo actual tenemos X'. Por lo tanto, en el gráfico de la derecha tenemos que X' es mayor que X0 cuando el precio del bien X disminuyó. ¿Por qué? Porque, ojo, que habíamos dicho que el precio caía y por eso la restricción de presupuesto se había desplazado hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que podemos obtener? Podemos obtener ahora, claramente, a partir del equilibrio del consumidor, vamos a poder obtener nuestra curva de demanda, que me va a mostrar las distintas cantidades del bien X que el consumidor está dispuesto a adquirir a los distintos precios del bien. Entonces, cuando el precio del bien fue X0, las cantidades de óptimo fueron X0 y eso me permite representar un punto de mi curva de demanda, y cuando el precio del bien X disminuyó a PX', entonces el consumidor decidió consumir X' mayor que X0 y por lo tanto voy a poder obtener un nuevo punto de esta curva que relaciona precio y cantidad demandada del bien y que se llama curva de demanda. Y por lo tanto, si nosotros trazáramos o uniéramos los puntos que me muestran las distintas cantidades que el consumidor está dispuesto a comprar de un bien a los diferentes precios, obtendríamos lo que se conoce con el nombre de demanda de X. Esta es la demanda individual que realiza el consumidor por el bien X y por lo tanto nos muestra que a medida que el precio del bien X disminuye, las cantidades del mismo se incrementan. Por lo tanto, fíjense que lo que plantean los supuestos de comportamiento del consumidor bajo la teoría ordinal es que la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversa. Relación inversa entre precio y cantidad demandada. O sea que este modelo que nosotros hemos construido a partir de los supuestos de comportamiento que están relacionados con la teoría ordinal, nos permite corroborar o predecir que la relación entre cantidad demandada y precio que tiene un consumidor es inversa. Muy bien, hasta aquí quiero ver cómo vienen con la comprensión, cómo viene la explicación, si se entendió, si hay alguna duda que quieran que veamos o alguna cosa que la profe, eso quiere decir exactamente, Belén, que la pendiente de la demanda es negativa. ¿Dónde se advierte eso, Belén? En que, fíjate, cuando el precio era X0, el precio X0, ¿dónde lo veo
en el gráfico que está a la izquierda. En el gráfico que está a la izquierda no aparece precio. A ver, acá tengo Y, cantidad del bien, y acá tengo X. Sin embargo, la restricción de presupuesto que yo grafiqué, que se llama RP0, adentro de esa restricción está implícito que el precio del bien es PX0. ¿Y por qué me doy cuenta que está implícito? Porque PX0, fíjate que si yo pusiese matemáticamente la ecuación de la restricción de presupuesto RP sub 0, sería ingreso sobre el precio de Y en el momento 0 menos el precio de X en el momento 0, el precio de Y en el momento 0 por X. O sea, la posición de la restricción RP0, ¿sí?, está donde está justamente porque el precio del bien X es el precio de X en el momento 0. Entonces, cuando ese es el precio, ya lo vamos a ver con un ejemplo numérico, ¿está bien? Pero yo quiero que sepan que cuando el precio es PX0, la posición de la restricción de presupuesto es RP0 y por lo tanto eso me permite pararme en una determinada situación óptima, que es cuando esa restricción de presupuesto es tangente a una de las curvas de indiferencia, que en este caso es U sub 0, y el óptimo es E sub 0. Ahora, yo lo que quiero ver es cuánto consume en el óptimo del bien X cuando el precio es X0. Y entonces acá tengo que en el óptimo se consume una cantidad de X que se llama X sub 0, y por lo tanto ese punto de precio y cantidad demandada va a conformar uno de los puntos de la ecuación de demanda. Cuando el precio de X cambia y se reduce, la restricción de presupuesto deja de ser la misma, y eso lo vimos en la clase pasada. La restricción de presupuesto pasa a ser otra, que está dada por Y sobre el precio de Y en el momento 0, que no cambia, y por eso la restricción tiene la misma ordenada al origen, pero ahora el precio de X deja de ser el precio de X y pasa a ser precio de X' sobre el precio de Y en el momento 0 por X. Cambia la pendiente de la restricción de presupuesto y tiene la misma ordenada al origen, que es lo que hicimos. La pendiente, como el precio de X bajó, se hace más plana. Y tenemos una nueva restricción de presupuesto que llamamos RP1. Esa RP1, ¿sí?, que es más plana, hace que el consumidor ya no esté en óptimo en E sub 0, sino que esté en óptimo en una nueva posición de equilibrio con una nueva canasta de consumo. Y en esa nueva canasta de consumo, el consumo, las cantidades que se consumen del bien X no son las mismas que antes, sino que ahora son estas que tenemos en rosado, que se dan X'. Entonces, cuando yo quiero graficar en el plano PX esa nueva decisión óptima de consumo, lo que tengo es que cuando el precio de X es menor que el que era antes, porque ahora es PX', las cantidades consumidas son las que marcamos en el nuevo óptimo, que son X', y que son mayores a las originales. Y por lo tanto, tenemos que la relación entre precio y cantidad demandada a medida que cae el precio del bien X es inversa. Y de esa manera podemos obtener la demanda individual para el bien X. Entonces, la pregunta es si ante esta explicación de cómo obtener de manera gráfica, que es la manera en la que vamos a analizar la obtención de la curva de demanda, en nuestra materia, es la manera en la que la vamos a comprender. No vamos a hacer una obtención numérica en el enfoque ordinal de la obtención de la curva de demanda, sino que la vamos a ver de manera gráfica. Mi pregunta es si se entiende cómo es que se obtiene esta curva de demanda individual por parte del bien X. Si hay alguna duda al respecto. ¿Cómo vienen? A ver cuántos somos en sala, a ver si puedo habilitar el micrófono para que me puedan preguntar lo que quieran. 77, somos medios muchos todavía.
Belén, la curva de demanda de X nunca será lineal. Bueno, en realidad no sabemos cómo va a ser, porque como no lo vamos a trabajar de manera matemática, no vamos a conocer exactamente cuál sería la función para ver si es una función que es una función lineal o es una función que, por ejemplo, es una hipérbola. Para poder saber exactamente la función que está representada, deberíamos conocer matemáticamente cuál es la forma del mapa de preferencias y cuál es la ecuación presupuestaria y derivar esa función. Este análisis es un poquitito más complejo y lo van a ver aquellos alumnos que sigan la carrera de economía cuando entren a microeconomía 1, que es una micro un poquito más avanzada. Lo que vamos a ver nosotros es simplemente cómo, a partir de los supuestos de comportamiento de la teoría ordinal y en términos gráficos, nos vamos a poder dar cuenta que podemos obtener o derivar de esos comportamientos una curva de demanda que en términos gráficos se advierte que tiene pendiente negativa. ¿Está bien? Lo que es matemáticamente y cuál va a ser la forma o la estructura exacta de la curva de demanda a partir de el equilibrio del consumidor, para verla matemáticamente ya estaríamos adentrándonos en una complejidad un poquito mayor que la vamos a dejar para la materia microeconomía. Pero en principio, lo que me interesa que quede claro o que se comprenda es por qué yo les digo que E0 es el punto de equilibrio inicial. ¿Entienden por qué E0 es el punto de equilibrio inicial? Porque dada la restricción de presupuesto inicial, que tiene determinados precios de XY y el determinado ingreso, en ese punto se cumple las dos condiciones de equilibrio. El consumidor está gastando todo su ingreso y las pendientes de la restricción de presupuesto y de la curva de indiferencia coinciden. Ese punto yo puedo determinar o encontrar cuál es el precio y las cantidades del bien X que se están consumiendo en ese punto. Sí, porque lo puedo leer en la misma restricción de presupuesto y por lo tanto lo puedo obtener de la condición de equilibrio. ¿Pueden entender ustedes por qué si cae el precio de X la restricción se va hacia afuera? ¿Está entendido eso? ¿Se dan cuenta que E0 dejó de ser óptimo cuando cambió la restricción? ¿Por qué dejó de ser óptimo? Porque no estoy cumpliendo las condiciones. ¿En qué sentido? Que yo podría estar con la restricción de presupuesto nueva alcanzando una curva de indiferencia más alejada. Entonces, E0 ya no es un punto óptimo y encuentro otro óptimo con otra restricción de presupuesto y otra curva de indiferencia. En ese nuevo óptimo, entonces existe una combinación del precio del bien X con las cantidades que me permitiría graficarla o ubicarla en un punto en este plano precio-cantidades, que no es el plano IX, es el plano precio de X, por eso dice atención aquí, porque no es lo mismo lo que tengo en los ejes cuando yo estoy trabajando en el equilibrio del consumidor, que es el gráfico de la izquierda, que cuando yo quiero trabajar con la demanda de X, que por supuesto que se deriva de la situación de equilibrio, pero donde el plano o las variables que tengo en el plano ya no son las mismas. Tengo precio y cantidad. Y que a partir de estas condiciones de óptimo, claramente tenemos que la demanda tiene pendiente negativa. ¿Esto se puede entender? ¿Se puede comprender? Eso es lo que me interesa saber. Los escucho, los leo. ¿Hay alguien que haya algo que no termina, que les queda medio borroso? Me pueden preguntar, ¿hay algo que por ahí no estoy siendo muy clara, que necesitan que lo haga un poquito más, con más detalle? O si les parece que está razonablemente claro, avanzo hacia la obtención de otra curva. Profe, en el nuevo precio y la cantidad demandada sería que ahí es el nuevo punto tangente. Excelente. María,
Lo que sí tenés que tener presente es lo siguiente, María. Este punto, estoy en el gráfico de la izquierda, ¿no? Esta es la nueva condición de equilibrio. En este punto, en el gráfico yo veo la combinación del bien y de X que me permiten estar en óptimo. Cuando yo ya conozco cuál es ese punto de equilibrio, lo que voy a rescatar para graficar la demanda, lo que estoy tratando de rescatar, es cuál es en ese equilibrio el precio que está vigente y cuál es en ese equilibrio las cantidades de X que están vigentes. O sea, ya no voy a prestar atención al precio de Y, a las cantidades de Y. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de obtener es la demanda del bien X. Entonces, yo acá en E1 conozco cuál es la cantidad que yo puedo comprar o que el consumidor compra del bien Y, cuál es la cantidad que el consumidor quiere comprar del bien X, dado su ingreso, dado el precio de Y y dado el precio de X. ¿Está bien? Ahí tengo el óptimo. Pero ahora, como lo que yo quiero poner atención es en la demanda de X, lo que yo quiero rescatar de este E1 o de esta posición óptima no es todos los datos que tengo. Quiero nada más rescatar. ¿Cuánto es el precio de X? ¿De dónde lo saco? ¿De la restricción presupuestaria? De la nueva restricción. Muy bien. A ese precio lo voy a rescatar y lo voy a graficar acá, en el gráfico de derecho. Y lo que quiero rescatar es cuáles son las cantidades que se consumen del bien X en ese punto, que son las que marcamos en rosado acá, X'. Y con esas dos variables en la cabeza, voy a la derecha y las pongo en evidencia. Digo, bueno, cuando el precio del bien X es más chico y ese PX', las cantidades de X son X'. Y entonces marco este punto y por lo tanto eso me permite obtener la curva de demanda del bien X. ¿Se entendió? ¿Se entendió, María, que me preguntabas recién? A ver si... Sí entendiste. Bien, María, perfecto. Bueno, avancemos un poquitito más. No se me duerman, no se me aburran, que hoy les voy a dar un ejercicio práctico de condición de equilibrio, de la construcción de la restricción de presupuesto y de la determinación del óptimo del consumidor. Pero vamos un poquitito más y vamos a suponer ahora que yo parto de una situación inicial. Fíjense que tengo, miren el gráfico de la izquierda, ¿sí? Vamos a prestar atención, voy a poner acá, estoy mirando este gráfico de acá, que es el gráfico de la izquierda, para después construir algo que vamos a construir en otro plano. Fíjense que acá tengo ingreso y acá tengo consumo del bien X, y acá tenemos, como hemos estado trabajando hasta recién, un bien Y y un bien X, que son los dos bienes que puede consumir el consumidor con un ingreso determinado. Entonces, la propuesta es partir de una situación de equilibrio inicial, donde tenemos una primera restricción de presupuesto, que está dada por la gráfica que tenemos más cerca del origen, que sería esta restricción de presupuesto 0, que está dado por un nivel de ingreso sub 0, determinados precios de los bienes de Y y los bienes X, y entonces encontramos una posición de equilibrio del consumidor, una posición óptima, en la que el consumidor gasta todo su ingreso, alcanza además la curva de indiferencia más alejada posible al origen, porque la pendiente de la restricción de presupuesto coincide con la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Está bien? Estamos en esta posición óptima donde se están consumiendo X sub 0 cantidades de el bien X y sub 0 cantidades del bien Y.
Pero como lo que me va a interesar a mí es la relación que existe entre el ingreso del consumidor y las cantidades que consumen del bien X, voy a prestar atención o voy a poner el foco de atención a cuál es el nivel de consumo del bien X en el óptimo cuando el nivel de ingreso se corresponde con I sub 0, que es el nivel de ingreso que está presente en la restricción presupuestaria inicial. Entonces, partiendo de ese foco de atención que hemos planteado y del nivel de equilibrio del consumidor en el momento inicial, a la derecha, en el gráfico de la derecha, lo que voy a tratar de mostrar o lo que voy a prestar atención y voy a tratar de encontrar cuál sería la correspondencia, voy a marcar el punto en el que se cumple que para el ingreso I sub 0, que es el que está presente en la restricción presupuestaria de inicio, sabemos que las cantidades consumidas del bien X en el óptimo del consumidor, que es I sub 0, serían estas que están en naranja y que hemos denominado X sub 0. Por lo tanto, este punto es un punto que a mí me permite relacionar y nivel de ingreso con cantidades demandadas del bien. ¿Está bien? Vamos a suponer ahora que hacemos un análisis de estática comparativa y que el nivel de ingreso del consumidor crece. Esto es, aumenta el ingreso del consumidor y ahora tenemos un ingreso prima que es más alto que el nivel de ingreso que teníamos en el momento inicial, que era I sub 0. Muy bien, si recordamos lo que hicimos la clase pasada, un aumento del nivel de ingreso del consumidor nos desplaza la restricción de presupuesto ¿para dónde? Para afuera. Y entonces, también sabemos que la restricción, como no se modifican los precios de los bienes, se traslada de manera paralela. Entonces vamos a tener una restricción presupuestaria prima, que es paralela a la original, pero que está a la derecha, porque las posibilidades de compra de los bienes se ha incrementado como consecuencia del incremento del ingreso. Muy bien, claramente, si tenemos más posibilidades de compra o más poder adquisitivo, porque tenemos un volumen de ingreso más alto y el mismo nivel de precios, vamos a poder alcanzar una curva de indiferencia más alejada que la que teníamos antes. Y por lo tanto, el óptimo del consumidor ya no va a ser E sub 0, sino que vamos a ver que se traslada a una nueva posición donde se cumple la condición de óptimo, que es que el consumidor gaste todo su ingreso y que la curva de indiferencia sea tangente a la restricción de presupuesto. Esto es, que las pendientes sean iguales. Muy bien. Pero ¿en dónde estamos haciendo foco? Ya hemos determinado el nuevo óptimo del consumidor, la canasta óptima vemos que es distinta, pero lo que estamos tratando de ver es la relación entre el ingreso y las cantidades demandadas del bien X. Por lo tanto, lo que voy a prestar atención es, en este nuevo óptimo del consumidor, cuál es el nivel de ingreso y cuáles serían las nuevas cantidades demandadas. Y fíjense que el nivel de ingreso Y', que lo vamos a graficar en el gráfico de la derecha, es más alto, porque dijimos que aumentaba, es más alto que el nivel de ingreso anterior. Por lo tanto, en el plano donde yo tengo ingresos, Y' tiene que estar por encima de I sub 0. ¿Está bien? Muy bien. Pero el nuevo óptimo, en términos de canasta de consumo, en el gráfico de la izquierda, nos permite observar que las nuevas cantidades demandadas del bien X son mayores que las anteriores, porque X', que está marcada en rosa, está a la derecha de X0. Por lo tanto, si yo vengo al gráfico de la derecha, tengo que ser coherente con la decisión de consumo del individuo y mostrar o decir que en el nuevo óptimo
X' está a la derecha de X0. De manera tal que yo lo que podría hacer es unir o mostrar que cuando el ingreso del individuo fue Y', las cantidades consumidas del bien X en el óptimo fueron X'. Y como ya tengo dos puntos que me muestran cuál es la relación entre ingreso y cantidades demandadas, podría graficar una curva que lo que me muestra es justamente la relación entre el ingreso y las cantidades consumidas de un bien. Y esa curva se denomina en economía curva de Engel. En particular, entonces, fíjense que lo que nos muestra la curva de Engel muestra las distintas cantidades demandadas de un bien, demandadas de X a los diferentes niveles de ingreso. Niveles de ingreso. ¿Está bien? Esto es lo que me muestra la curva de Engel. Pero fíjense una cosa, chicos. ¿Qué me dice esta curva de Engel? Que tiene la particularidad, en este caso, de tener, en este caso, pendiente positiva. En este caso, la curva de Engel posee pendiente positiva. ¿Y qué quiere decir que la curva de Engel posea pendiente positiva? Quiere decir que a medida que aumenta el ingreso del consumidor, ¿qué pasa con las cantidades demandadas del bien? Aumentan. Aumenta el ingreso, aumentan las cantidades demandadas del bien. Eso es lo que me dice una curva de Engel con pendiente positiva. Muy bien. Pero si ustedes recuerdan algo de lo que vieron en la unidad 3, en la unidad pasada, ¿qué tipo de bien es el bien X si un aumento en el ingreso del bien genera un aumento en la demanda del mismo? ¿Cómo se llama un bien que responde de manera directa? Muy bien, excelente, chicos. Un bien, exacto, bien Milagro, muy bien Mabel, Lucía, Tomás, excelente, chicos, excelente. Un bien en el que veo que si aumenta el ingreso, está aumentando la cantidad demandada en este gráfico, entonces evidentemente el bien X es un bien normal. Por lo tanto, fíjense que la conclusión general que yo puedo obtener de este análisis es que toda curva de Engel con pendiente positiva me muestra que el bien es un bien normal. Entonces, la conclusión general que vamos a poner aquí y que me parece que tendríamos que tener presente es que toda vez o toda curva de Engel de pendiente positiva muestra una relación directa entre ingreso y cantidad demandada. Y por lo tanto, el bien X es un bien normal. ¿Ah? Muy bien. Ahora, sabemos
que no necesariamente todos los bienes son bienes normales. Existen bienes que pueden ser bienes inferiores, aquellos bienes en los que aumenta el ingreso y terminamos consumiendo menos del bien. Bueno, ¿cómo sería el caso que, deducido de un equilibrio en la teoría ordinal, en el que el bien fuese un bien inferior? Entonces, fíjense que el análisis es exactamente el mismo, pero lo que son distintos es la forma que tiene el mapa de preferencias. El mapa de preferencias está construido de manera tal que me muestra que en realidad el bien X para este individuo es un bien inferior. Miren, partimos de una situación inicial que es X0, o sea, es esta de acá. La original es, yo tengo una restricción de presupuesto que tiene un determinado nivel de ingreso, que es la que está más cerca del origen, y entonces marco el nivel óptimo o el equilibrio del consumidor, que debe cumplir las condiciones de que el individuo gasta todo su ingreso y además las pendientes de la curva de indiferencia y de la restricción de presupuesto coinciden. Partimos de esa situación de equilibrio inicial. Excelente. Ahora aumenta el nivel de ingreso. Es lo mismo que pasó antes. Desplazamos la restricción de presupuesto ¿para dónde? Para afuera. ¿De qué manera? De manera paralela. ¿Y qué obtenemos? Tenemos una nueva restricción de presupuesto, que es la que está a la derecha, que es restricción presupuestaria prima. Muy bien. Ahora, lo que ocurre es que el mapa de preferencias, las curvas de indiferencia, las dibujé yo de tal manera que cuando este consumidor está en óptimo con la nueva restricción de presupuesto, el óptimo está ubicado en E1. ¿Y qué particularidades tiene el hecho de que el óptimo sea E1 y no esté, como en el caso anterior, a la derecha de E sub 0, sino a la izquierda? El hecho de que E1 esté a la izquierda de E sub 0 me evidencia que en el nuevo óptimo las cantidades demandadas del bien X por este consumidor son más chicas que antes. Entonces, vamos al gráfico de la derecha. El nivel de ingreso inicial era I sub 0. Con I sub 0, el equilibrio se verifica en E sub 0 y las cantidades que se consumen del bien X en el óptimo son las que son en naranja, X sub 0. Muy bien. ¿Qué ocurre después? Aumenta el ingreso. ¿Hacia dónde? Hacia I'. Por lo tanto, en el eje ingreso, cantidades del bien X, yo tengo que graficar un nivel de ingreso que está más arriba que el anterior. Muy bien. En ese nuevo nivel de ingreso, ¿cuáles son las cantidades del bien X que se demandan en el óptimo? Me voy a la izquierda. En el gráfico de la izquierda, sé que el nuevo óptimo es E1. Y E1 me muestra que las cantidades del bien X que este individuo quiere comprar son menores que las que compraba antes. Entonces, cuando yo vengo al gráfico de la derecha y tengo que ser coherente con lo que el consumidor decidió en el óptimo, yo sé que las cantidades demandadas de X que hemos marcado en rosa en el gráfico izquierdo tienen que estar también a la izquierda en el gráfico de la derecha de las que tenía en el equilibrio inicial. Por lo tanto, X', que es las nuevas cantidades demandadas en el óptimo, son más chicas que X0. Muy bien. Esas X nuevas, que son las X que están en rosada, son las que demanda el consumidor cuando su nivel de ingreso es Y', que era más alto que antes. Por lo tanto, si yo uno los puntos que relacionan el nivel de ingreso y las cantidades demandadas de un bien, obtengo lo que hemos denominado como una curva de Engel del bien X.
¿Y qué me dice la curva de Engel del bien X? Que en este caso, la relación en el caso 2, que es el que estamos analizando ahora, la relación entre ingreso y cantidades demandadas del bien, en este caso, como la curva de Engel posee pendiente negativa, esa relación es inversa. ¿Y qué quiere decir que tengamos una relación inversa? Que cuando aumenta el ingreso, cae la cantidad demandada del bien. Pregunto, ¿qué tipo de bien es el bien X cuando la curva de Engel posee pendiente negativa y me pone en evidencia que la relación entre ingreso y cantidad demandada del bien es inversa? Excelente, chicos, excelente. El bien es un bien inferior. Entonces, en este caso, el bien es un bien inferior. Pero entonces fíjense lo siguiente. Y acá les voy a mezclar todo y me van a odiar. Pero miren, chicos. Me voy al tema 3. ¿Está bien? Les dibujo una oferta, una demanda, X y precio. Y les digo, chicos, ¿qué ocurre en este mercado? ¿Qué ocurre en este mercado si aumenta el ingreso del consumidor y en lugar de decirle que el bien es inferior, yo les digo, la curva de Engel posee pendiente negativa. Fíjense cómo les puedo decir lo mismo de otra manera. Yo les puedo decir, chicos, ¿qué ocurre en un mercado donde yo tengo un equilibrio de mercado, de oferta y demanda tradicionales y aumenta el nivel de ingreso? Y además de que les digo que aumente el nivel de ingreso, les aviso que este bien, en lugar de decirle el bien es inferior, este bien tiene una curva de Engel que posee pendiente negativa. ¿Qué pasaría en este mercado bajo estas circunstancias? ¿Qué me podrían o qué deberían decirme ustedes? Excelente, chicos. La demanda se desplaza hacia la izquierda. Muy bien, Esteban. Muy bien, Tomás, me dijiste la demanda y no me dijiste más nada. Pero la demanda, Esteban, excelente. Lo que tenemos es, ¿cómo sería el análisis? Miren, era por lo de arriba. Ah, perdón. Miren cómo se analiza, chicos, porque me interesa que entiendan cuál es la mecánica de análisis. En un mercado, tema 3, ¿qué sabíamos? Que todo cambio de cualquier variable que está en la cláusula ceteris paribus de la función de demanda o de la función de oferta, me mueven esas curvas. ¿Está bien? Esto lo vieron con el profe las clases anteriores. Muy bien. Si hay un cambio en el nivel de ingreso, ¿a cuál de las dos curvas afecta? Entonces tengo que pensar y decir, bueno, ¿en la cláusula de la demanda o de la oferta está el nivel de ingreso de los consumidores? En la demanda. Por lo tanto, cualquier cambio del ingreso me mueve esa curva. Primera cosa que tengo que tener presente. Segundo, si el ingreso aumenta, ¿siempre la demanda aumenta? No. ¿De qué depende? Del tipo de bien. Si el bien es inferior, un aumento del ingreso hace que la demanda caiga, o si el bien es normal o superior, un aumento del ingreso hace que la demanda aumente. Muy bien, necesito saber cómo es el bien. Y ahora, en lugar de decirme que el bien es normal o superior o inferior, me dicen la curva de Engel tiene pendiente negativa. Y ahí me matan. No me matan nada. ¿Por qué? Porque si la curva de Engel tiene pendiente negativa, ¿qué
¿Qué me están diciendo? Que la relación entre ingreso y cantidad demandada es inversa. Y por lo tanto, ¿qué tipo de bien es el bien X? Un bien inferior. Y si el bien es un bien inferior, ¿qué pasa cuando aumenta el ingreso? La demanda se contrae. ¿Se entiende el proceso de análisis? Yo sé que por ahí es difícil, pero es como que quiero llevarlos a que empiecen a pensar y a vincular los diferentes temas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguro, no? Bueno. Ahora les planteo otra. Miren, vamos un poquitito más. Les digo así. Hagamos esto, les grafico esto. El caso 2, de nuevo, estamos en un mercado, oferta, demanda, precio, cantidades. Entonces les digo, cae el ingreso y la curva de Engel posee pendiente positiva. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el análisis? Vamos de nuevo, los voy ayudando, los voy guiando, ¿no? Para que traten de ver cómo pensarlo, porque por ahí me parece que lo más difícil es tratar de decir, bueno, pero ¿cómo empiezo a analizarlo? A ver, hay alguien ahí que participó. Vamos a ver qué me dicen. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Están al revés las curvas. Epa, a ver. Esperen. Vamos a ver qué puse. ¡Uy! Muchas gracias. Una animalada. Menos mal que me dijiste. No sé quién me dijo, pero gracias porque este era un horror. Mil disculpas. Oferta, demanda. Excelente. Mil gracias. Perdonen. Bien. Estamos con oferta y demanda. Cae el ingreso y la curva de Engel posee pendiente positiva. ¿Cómo lo pensamos? A ver si hay alguien que lo pensó. Gracias, Tomás, porque era un papelonazo lo que estaba haciendo. Gracias. Bueno, ahora la demanda se desplaza a la izquierda. A ver, Gustavo, la demanda se desplaza a la izquierda. A ver, Gustavo me dice que pensemos cómo es. Primero, el ingreso, ¿a qué curva afecta? ¿A la demanda o a la oferta? A la demanda. Muy bien. El ingreso me hace moverme a lo largo de la curva o hace que la curva se desplace. No, como está en la cláusula ceteris paribus, hace que la curva se desplace. Lo único que hacía que yo me mueva a lo largo de la demanda, ¿qué era? El precio del bien en cuestión. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, claramente lo que tengo es que se afecta a la demanda y que a la demanda la tengo que mover. Muy bien. Cae el ingreso. Esa sensación o ese impulso de decir cae la demanda, lo tengo que desterrar. ¿Por qué? Porque si cae el ingreso, no siempre cae la demanda. ¿De qué depende? Del tipo de bien. Entonces, necesito conocer qué tipo de bien tengo. No me dicen que el bien es superior, normal o inferior. ¿Pero qué me dicen? Que la pendiente de la curva de Engel es positiva. ¿Qué me están diciendo con esto? Que la relación entre ingreso y cantidad demandada es directa. Por lo tanto, si aumenta el ingreso, aumenta la demanda. Si cae el ingreso, cae la demanda. ¿Cómo es la demanda? El bien es un bien normal. Por lo tanto, un bien normal me dice que si cae el ingreso, la demanda, perdonen que se me chanfleó, se contrae y se va hacia la izquierda. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende el análisis? Tengo un bien normal que lo quiero consumir lo máximo que pueda al menor y el ingreso me obliga a consumir al mismo precio. A ver qué decís, Tomás. Me decís, tengo un bien normal que lo quiero consumir, ¿sí? Porque estás en óptimo, lo máximo que pueda, el menor precio posible, pues estás en el óptimo, perfecto. Y el ingreso me obliga a consumir al mismo precio. Bien, el ingreso te obliga a consumir al mismo precio en menos cantidades. Excelente. Perfecto el análisis. La baja del ingreso me obliga a consumir menos. Excelente. Muy bueno el análisis.
Bueno, si esto se entiende, la propuesta es que hagamos un ejercicio de práctica, si tienen ganas, como para cerrar un poquito el tema de la teoría ordinal. Les quiero recordar algo. Este sábado, en la actividad evaluativa del tema 4, les vamos a proponer la práctica del análisis de la utilidad cardinal, como para que se enfrenten un poquito a ese desafío, porque yo no les he dado la teoría, no se las he desarrollado, y para ver si ustedes, con la lectura que hicieron, pueden resolver y más o menos comprender lo que se hizo. Pero, y esto quiero que quede claro, en el examen parcial vamos a trabajar con la teoría ordinal, que es la que nosotros hemos desarrollado en términos teóricos y en prácticos en clase. ¿Está bien? Entonces, quiero que esto lo tengan presente, que en el parcial nos vamos a abocar a trabajar la teoría ordinal de la utilidad. ¿Está bien? Entonces, quiero hacer un ejercicio de la teoría ordinal que tenemos en la práctica. Permítanme que metemos aquí un PDF. Vamos al TP4. Vamos a abrir acá. Y, esperen que no tengo los anteojos. Esperen un segundito que busco los anteojos, porque no veo bien en qué. Quiero que hagamos el ejercicio número bueno, vamos a hacer el ejercicio número 3. No, el ejercicio número 6. Para eso necesito esto y necesito esto. Ahí está. Bien. Ahí estamos. Vamos al ejercicio número 6. ¿Sí? En el ejercicio 6 tenemos esto. Me dice, Marcos gusta leer revistas extranjeras de física nuclear, contemporánea, ambas publicaciones tienen una frecuencia quincenal. Él se sentiría igualmente satisfecho si pudiera comprar por año las combinaciones de revistas que figuran en el cuadro adjunto. Entonces, lo que yo sé es que todas estas combinaciones le permiten, estas son todas las combinaciones que le permiten alcanzar a Marcos, combinaciones sin acento, pues estas son las distintas combinaciones que le permiten alcanzar o que le brindan un mismo nivel de utilidad, de satisfacción o de utilidad. ¿Qué quiere decir? Que todas estas combinaciones van a estar sobre una misma curva de indiferencia. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Entonces, si estas combinaciones están sobre una misma curva de indiferencia, entonces nosotros podríamos armar cuál sería la curva de indiferencia en términos de una tablita. Yo puedo expresar, en lugar de gráficamente, puedo armar una tablita donde ponga revistas de física y revistas de literatura. Entonces voy a poner revistas de literatura y revistas de física, y lo voy a copiar a esto, 17 y 2, lo voy a poner al revés, 10, 5, esperen que corro un poquito, opa, ahí está, 10, 5, 3, 2 y 1, estas son las revistas de literatura, y estas que tenemos a la derecha serían 2, 5, 8, 12, 15 y 20. Ahí estamos. Esta sería mi curva de indiferencia. ¿Está bien? Entonces, veamos qué es lo que nos piden. Nos dicen, calcule, nos dan el nivel de ingreso, que es 84, nos dicen que calculemos la tasa marginal de sustitución de las revistas de literatura por las revistas de física
para cada una de las combinaciones. Después nos dan el precio de las revistas de física. El precio de las revistas de física es 4, el precio de las revistas de literatura es 12, y nos piden que obtengamos la ecuación de presupuesto y que encuentren la combinación de óptimo. Entonces, con estos datos, esperen que lo vamos a poner acá abajo, me dicen que además el ingreso de este individuo es 84, el precio de las revistas de física es de 4 y el precio de las revistas de literatura es de 12. ¿Va? Estos son todos los datos. Tengo mis gustos reflejados en la curva de indiferencia, donde me muestran las combinaciones que le dan las distintas combinaciones de las distintas revistas al consumidor, y tengo los datos para construir la restricción presupuestaria. Entonces, lo primero que me dicen, o lo primero que yo tengo que ver es, bueno, sabemos que la condición de equilibrio o de óptimo del consumidor implica dos cosas. Uno, que el consumidor gasta todo su ingreso. O sea, que lo que se tiene que cumplir, que gaste todo su ingreso, quiere decir que el ingreso debe ser igual al precio de las revistas de física por la cantidad de revistas de física más el precio de las revistas de literatura por la cantidad de revistas de literatura. Que si lo despejamos, podemos poner las revistas de literatura en el eje de la Y y entonces me quedaría ingreso sobre el precio de las revistas de literatura menos el precio de las revistas de física sobre el precio de las revistas de literatura por las revistas de física. Esto es mi restricción de presupuesto, y ustedes me preguntarán ¿por qué despejé las revistas de literatura y por qué no despejé las revistas de física? Bueno, lo que yo advierto, y por eso hice lo que hice, y a esto los invito a que ustedes también, esperen, para que ustedes también lo hagan así, es lo siguiente. A mí me preguntan o me dicen que calcule la tasa marginal de sustitución de revistas de literatura por revistas de física. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo siguiente, chicos. Si a mí me piden la tasa marginal de sustitución de revistas de literatura por revistas de física, lo que estoy viendo es que me conviene graficar en el sentido de dejar de consumir las revistas de literatura aumentando el consumo de las revistas de física. Y esto es equivalente a pensar que las revistas de literatura serían lo que habitualmente representamos como el bien y las revistas de física sería lo que habitualmente representamos como el bien X. Por lo tanto, por una cuestión de simplicidad, a mí me convendría representar las revistas de literatura en este eje que se asemeja a lo que estoy acostumbrado a trabajar como el eje Y, y la revista de física en el eje de la X, porque es lo que estoy acostumbrado a trabajar con términos de X. Pero entonces, cuando yo despejo la restricción presupuestaria del consumidor, siempre voy a intentar despejar aquel bien que he decidido colocar en el eje de la Y. ¿Por qué? Porque si hago eso, tengo la certeza de que esto es exactamente la ordenada al origen. El punto en el que voy a cortar el eje de las revistas de literatura va a estar dado por ingreso sobre el precio de las revistas de literatura y va a estar en el eje vertical. Y este que tengo aquí será ingreso sobre el precio de las revistas de física. Y entonces, así podremos graficar nuestra restricción presupuestaria.
¿Está bien? Pero vamos con los números. Vamos con los números y dijimos, bueno, ya que estamos graficando nuestra restricción de presupuesto, tenemos que el ingreso es 84, que el precio de las revistas de literatura es 12, menos el precio de las revistas de física es 4, el precio es 12 y las revistas de física es este. ¿Está bien? Entonces tendremos, la restricción de presupuesto es 84 dividido 12, díganme ustedes cuánto me da 84 dividido 12, así participan, y acá tengo un, ¿cuánto me da 12 dividido 4? 3, ¿no es cierto? Un tercio de las revistas de física, y tengo 84 dividido 12, ¿que cuánto me queda? 7, excelente. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, chicos, ¿qué es 7? ¿Qué sería 7? 7 sería las cantidades máximas de revistas de literatura. Ops, ¿qué pasó acá? Perdón. Bueno. ¿Qué sería 7? 7 serían las cantidades máximas de revistas de literatura que podría comprar este individuo si solo dedica todo su ingreso a comprar revistas de literatura. Acá sería 7. Y menos un tercio, que es el precio relativo a los bienes, el precio de las revistas de física en términos de las revistas de literatura. ¿Bien? Ahora, aquí en este punto de la restricción de presupuesto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? El ingreso sobre el precio de las revistas de física. ¿Y cuánto es el precio de las revistas de física? 4. De manera que, ¿cuántas revistas de física podría comprar si dedica todo a comprar revistas de física? Sería 84 dividido 4. Y eso me da, ¿cuánto me queda? 84 dividido 4. Muy bien, excelente. Acá tengo 21. De manera tal que aquí teníamos 84 dividido 12, la restricción de presupuesto me dice que la ordenada al origen es 7, que es exactamente la que hemos calculado, y este punto de corte, que es cuando yo no consumo nada de revista de literatura, me da 21, que es el resultado de haber hecho 84 dividido 4. Ya tengo mi restricción de presupuesto. Perfecto. Y además tengo esto, que es una curva de indiferencia de este individuo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo encontramos el óptimo? Y bueno, ya sabemos, el consumidor tiene que estar sobre esta restricción de presupuesto, pero además yo tendría que graficar la curva de indiferencia y buscar el punto donde la pendiente de la curva de indiferencia coincide con la pendiente de la restricción de presupuesto. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y como no tengo la escala hecha yo, lo que voy a hacer es calcular la tasa marginal de sustitución de revistas de literatura por revistas de física. Y entonces, luego voy a buscar el punto o las cantidades de consumo en las que esta tasa coincida con la pendiente de la restricción de presupuesto, que es menos un tercio. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo que tengo que, yo sé que en el óptimo se tiene que cumplir que esta pendiente coincide con la pendiente de la curva, que es la tasa. Entonces, vamos calculemos aquí arriba cuál sería la tasa marginal de sustitución de revistas de literatura por revistas de física. Entonces, ¿qué era esto? ¿Cuánto dejo de consumir de revistas de literatura para aumentar el consumo de las revistas de física y mantener el mismo nivel de satisfacción? Entonces acá dejo de consumir 3 para incrementar de 2 a 5, 3.
O sea que esto me da menos 1. Aquí paso de 10 a 5, menos 5, para incrementar el consumo en 3. Aquí dejo de consumir 2, para incrementar el consumo en de 8 a 12, 4. Aquí dejo de consumir de 3 a 2, 1, para incrementar el consumo en 3. Y aquí dejo de consumir 1, para incrementar el consumo en 5. A ver. No es 7 en el primero. A ver, perdón. Sí, perdonen, chicos. Bien, gracias. Gracias, chicos. 7, no 3. Muy bien, están atentos a la profesora que hoy anda haciendo macanas. Gracias, excelente, chicos. Controlen, por favor, esto es menos 7 tercios, excelente. Menos 7, gracias, chicos, perdón. Me mareé, disculpen. Menos 7 tercios. Aquí, menos 5 tercios. Bien. Aquí voy bien, menos 2 cuartos. Aquí me queda menos 1 tercio y aquí me queda menos 1 quinto. ¿No es cierto? Ya. Perfecto. Gracias por el dato, chicos. Bien, Anita. Bien que estás atenta, caramba. Bien, Rocío, Emanuel, todos. Gracias. Espectacular. Muy bien. Entonces, menos 7 tercios, me iba a dar cuenta porque en realidad sabemos que me tiene que dar decreciente. Entonces, cuando la volví a mirar, iba a ver que no íbamos a tener algún inconveniente. Ah, no, aunque me da menos 1. Está bien. No me iba a dar decreciente porque menos 5 tercios es más grande que menos 1, entonces ahí me iba a hacer ruido, pero gracias por advertírmelo. Entonces, muy bien. Ya tenemos la tasa marginal de sustitución. Y entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué tenía que cumplirse para determinar que el consumidor está en su condición de equilibrio? ¿Cuál era? Y dijimos, bueno, tenía que cumplirse 2 cosas. Por un lado, para que esté en equilibrio, tenía que cumplirse que gaste todo su ingreso, gasta los 84 pesos, pero además que la tasa marginal de sustitución de las revistas de literatura por las revistas de física debía ser a menos el precio de las revistas de física sobre las revistas de literatura. El precio de las revistas de literatura. Entonces, esta tasa marginal de sustitución debe ser igual a menos 1 tercio. ¿Por qué? Porque menos 1 tercio dijimos que era el precio relativo de las revistas de literatura en términos de la revista de física en términos de la revista de literatura. Por lo tanto, yo debo venir a nuestra tablita y mirar en qué punto o para qué combinación se cumple que la tasa marginal de sustitución es efectivamente igual al cociente de precio, que es menos 1 tercio. Y entonces veo que en esta combinación es la tasa marginal de sustitución coincide con el cociente de precios. Pero entonces, si vemos que se cumple esto, lo que nos resta chequear es que efectivamente se esté consumiendo todo el ingreso. Muy bien, vamos acá. Decimos, el ingreso total, para ver que me lo estoy gastando todo, se tiene que cumplir. Que el precio de la revista de literatura, por la cantidad que consumo, más el precio de las revistas de física, por las cantidades de consumo, tienen que ser iguales a ¿cuánto? A 84, que era el ingreso. Bueno, vamos con las revistas de literatura. ¿Cuánto costaban? 12. ¿Está bien? ¿Cuánto me dicen en el óptimo? Y me voy al óptimo. Fíjense, en el óptimo, donde se cumple la condición de igualdad de las pendientes, dice que las revistas de literatura
va a consumir 2 y que de las revistas de física va a consumir 15. Veamos si efectivamente con esta combinación no solo se cumple que las dos pendientes son iguales, sino que el individuo se esté gastando todo su ingreso. Entonces, vamos acá y decimos, 12 salen las revistas de literatura. ¿Cuántas están comprando? Este individuo supuestamente compra 2. ¿Y el precio de la revista de física cuánto era? El precio de la revista de física dijimos que era 4. ¿Y cuánto dice que compra en el óptimo? Dice que compra 15. Muy bien, les hago una pregunta. ¿Cuánto es lo que se está gastando el individuo si está comprando 2 revistas de literatura y 15 de física? Aquí tenemos 60 más 24, entonces el gasto que está efectuando es 84. Pero si está gastando 84, efectivamente se está gastando todo su ingreso, porque ¿cuánto era el ingreso total del individuo? 84. Por lo tanto, estoy con la certeza de que no solamente se cumple que la tasa marginal de sustitución coincide con el cociente de precios de los bienes, sino que además el individuo se está gastando todo su ingreso. O sea que gráficamente, yo estaría en un punto, en este grafiquito que hemos marcado acá, que está acá en el medio, yo estoy en un punto en óptimo, donde estoy consumiendo 15 revistas de física y solamente 2 revistas de literatura. No está muy a escala el gráfico, pero ese es si ustedes lo hacen a escala y construyen a escala las combinaciones de la curva de indiferencia y la restricción de presupuesto, les va a dar exactamente que en el óptimo están consumiendo 2 unidades o 2 revistas de literatura y 15 de física. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, chicos, excelente. Excelente. Bueno, chicos, no me quedó poquito tiempo, entonces me parece que no vale la pena, les voy a meter demasiada información, no vale la pena que empiece con producción. Ah, qué bueno que terminaste de entender, Rocío. Voy a tratar de anclarles un poquitito. Fue un requilón. ¿Cómo, Tomás? No entendí qué querés decir. ¿Qué querés decir, Tomás, con eso que estás poniendo ahí? Unas cosas horribles estás escribiendo. Bueno, me alegro que se haya entendido bien. Siempre que nos pidan precio relativo, entonces será el mismo número que la pendiente. Depende de quién sos. Anita. Anita, mirá, la pendiente te muestra el precio relativo de un bien en términos de otro. ¿Tá? Entonces, no siempre que te pidan el precio relativo es la pendiente. ¿Por qué? Por lo siguiente, mirá. Si yo tengo, acá dijimos que teníamos literatura y acá teníamos física, graficada en la restricción de presupuesto. Y la restricción de presupuesto hicimos así. Era ingresos sobre el precio de la literatura menos el precio de las revistas de física sobre las revistas de literatura por las revistas de física. ¿Está bien? La pendiente de esta gráfica que hemos graficado con los ejes L y F, esta pendiente me muestra, es PF sobre PL, es el precio, espérate que lo pongo más arriba, es el precio relativo de las revistas de física en términos de las revistas de literatura. Precio de las revistas de física en términos de la literatura.
Sí, o sea, la pendiente es menos un tercio. Ahora, si yo lo que te hubiese pedido es todo esto y después te pregunto, ¿cuál es el precio de las revistas de literatura en términos de las revistas de física? ¿Cómo deberías haberlo calculado? Que el precio de la revista es al revés. El precio de la revista de literatura va arriba y el precio de la revista de física va abajo. El precio de las revistas de literatura en términos de la revista de física sería 3, porque sería 12 dividido 4. ¿Qué quiere decir este precio? Que las revistas de literatura cuestan el triple que las revistas de física. Eso es expresar el precio de las revistas de literatura en términos de la revista de física. Es cuánto más caro es la revista de literatura en términos de la de física. Si la de literatura salen 12 y las de física salen 4, entonces el precio de la revista de literatura en términos de la de física es 3, porque se salen el triple. Si yo calculo el precio de las revistas de física en términos de la literatura, salen un tercio. ¿Por qué? Porque cuestan la tercera parte. Porque las revistas de física cuestan la tercera parte de las revistas de literatura. Porque una salen 4 y la otra salen 12. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Bueno, buenísimo. Bueno, escúchenme una cosa, chicos. Traten de hacer la autoevaluación, que es de teoría cardinal, repito, que es lo que ustedes tenían que leer solitos, como para ver si pudieron leer, comprender, avanzar, para ver de qué se trata. En el parcial vamos a hacer especial énfasis en la teoría ordinal. Tengan confianza y tengan tranquilidad de que vamos a hacer especial hincapié en lo que hemos podido desarrollar. ¿Está bien? No, si vos haces la tasa marginal de sustitución de revistas de física por literatura, en el óptimo, la tasa marginal de revistas de sustitución de revistas de física por literatura, para estar en óptimo, tienen que ser igual a ¿qué? Al precio de las revistas de literatura sobre las revistas de física, no al de la física por la literatura. ¿Bien? ¿Se entendió mejor? Bueno, chicos, escúchenme una cosita. La semana que viene arrancamos con producción. Lo más seguro es que con 2 clases no llegue a dar todo y después le suba un pequeño videíto adicional para terminar de desarrollar producción después del jueves. Si el viernes tenemos clases conmigo, martes y jueves. Desarrollamos producción. Lo que me falte, el poquitito que me falte para terminar, se los grabo en un video cortito y se lo subo el día viernes. ¿Está bien? Pero la semana que viene terminaríamos producción. No falten, que todo esto entra después a las evaluaciones y sobre todo les permite después ir comprendiendo todos los temas que van siguiendo, ¿sí? Porque los costos van a depender de la producción y de cuán productivos sean los factores, y los costos vemos después. Entonces es importante que vayan teniendo todo en claro, ¿está? Bueno, chicos, les dejo un saludito, buen fin de semana, descansen. Hoy a la tarde empiezan los ciclos de tutorías, van a ver tema 2 y tema 3 con uno de los profes de la cátedra, con Jaime Rengel, así que están todos invitados a los ciclos de tutorías. Sobre todo van a ver práctica y cosas que necesiten de los temas que pasaron y que anduvieron medio flojos o que están costando. Buen fin de, gracias por estar. Díganle a los chicos, a sus compañeros, que la clase que viene empezamos producción, que no falten y así llegan súper filosos a sus exámenes. Chao.